Hola, Mijail, buenos días nuevamente. Gracias por Hola aceptar Gustavo. la invitación a conversar, que básicamente es eso, ¿no? Es una oportunidad de conversar gracias a Quora. Siempre lo trato de mencionar porque Gracias es a ti. a través de ahí que nos encontramos. Eres muy joven y tienes una sola pregunta en Quora. Sí, es verdad. Sí, tengo solo una pregunta en Quora porque estoy en este sitio web por, no sé, por un mes, ¿vale? Porque en tiempo antes no tenía ah, las razones para registrarme, ¿sí? Y solo ahora entiendo que tengo que en un lugar mejorar mi español, ¿vale? Y en otra tengo mucho trabajo científico y por eso para mí esto es muy importante ahora tener unas conversaciones con hispanohablantes para hacer una información que no puedo encontrar en los libros científicos. Por ejemplo, ahora mi tema general es mm, conecta con Perú, con el Perú y con la memoria histórica del Perú en tu país y por eso tengo muchos problemas cuando trato de encontrar una información por el internet, ¿sí? Y entiendo que en Quora podría mm, encontrar más, ¿sí? Con de tú y otra gente de tu país. Sí, Sí. si te parece, me da curiosidad. ¿Qué estudias? ¿Qué estudios son esos que te llevan a interesarte por la... Eso es, viene a ser antropología peruana, ¿no? Ah, no pienso que es solo antropología peruana, pero sino también am, qué, por ejemplo, frases o expresiones tenés. ¿Qué tengo que hacer contigo? ¿Voceo o forma tú? ¿Qué es No, en Perú no se más? usa el voceo. No, no, vale, nuevo conocimiento para mí. Muchas gracias. Am, Es decir, o no sea, solo. es decir, muy formalmente, el usted es muy formal. Sí. De hecho, si, Ujú. si por ejemplo esto fuera una entrevista de trabajo o tú fueras mi superior, tendría que decirte usted todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Usted qué piensa sobre este tema? ¿No? ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su opinión? ¿No? Pero si es más formal, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Tú qué piensas sobre este tema? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Eso es el lenguaje formal, informal, ¿no? Pero el voceo, Ujú. ¿no? El voceo como en Argentina, ¿no? ¿Vos qué pensás Sí, sobre claro. esto? Eso no Ujú. se usa en Perú, eso es Argentina quizá, Uruguay Ajá, quizá, vale, aquí no. Pero ¿qué vale. estudios son los que llevas tú? ¿Cuál es tu carrera, tu línea de investigación? ¿Y qué edad tienes? Porque pareces veintipico, veintipocos. Solo 20. Ya. Sí. Mi carrera y mi vida. Ahora estoy estudiando, ahora soy un estudiante en la Universidad Estatal de Moscú. Y estoy aquí en Moscú ahora. Y estudio en la Facultad de Política Mundial. Y por eso mi futuro quiero conectar con las relaciones internacionales, particularmente con América Latina, sí, y las relaciones entre nuestras regiones. Porque ahora, de mi punto de vista, tenemos una situación muy complicada en las relaciones internacionales y por eso América Latina y África también en el futuro pueden hacerse como unas regiones más importantes, los más importantes, puedo decir, sí. Y por eso mm, esto es un lado, y en otro lado solo tengo mi propio interés en América Latina, porque puedo decir que para nosotros, para los rusos, América Latina es un, un región,
mundo, un otro mundo, ¿sabes? Porque vivimos en las partes diferentes del mundo. Es todo Sí, un ahora misterio estoy para en el norte. ustedes. ¿Qué? Como es todo ¿Qué un más? misterio para ustedes. Sí, pienso que es un poco misterios porque no sabemos mucho, es verdad. Y en nuestro televisión y en nuestros libros y literatura no tenemos mucha información sobre tu región. Y por eso para nosotros, esto es el campo claro. Esto es el campo blanco para investigar, para hacer un trabajo científico y tener un interés. Y por eso estoy aquí. Sí. Ya, ya. Entiendo que profesionalmente, entonces, en tu carrera como relaciones internacionales, digamos, es campo blanco, has dicho, ¿no? Como campo nuevo, campo llano, totalmente. Hay más oportunidades, o habría más oportunidades en todo caso, de llegar a Ujú. Latinoamérica en general, que además se abre muy grande, ¿no? Porque es desde Chile hasta México y todo un Sí, es continente con verdad. muchos países donde Rusia efectivamente va a tratar de hacer negocios y lo mismo que China, ¿no? O sea, China está trayendo Sí, claro. empresas Sí, aquí claro. y lo mismo en África y seguramente cuando se calmen las aguas y otra vez hay un poco de paz en el mundo seguiremos haciendo negocios, ¿no? Digo yo. Sí. Ahora pienso que cuando digo que tengo un interés de América Latina, digo en la mayoría parte sobre La los mayor países parte, la andinos. expresión es la mayor parte. La mayor parte, muchas gracias. La mayor parte, en la mayor parte de los países andinos, como el Perú, Bolivia, por ejemplo, también Paraguay, puede decir, y Chile, ¿vale? Pero el interés, el más grande es Perú, sí. Ya, ya. Es interesante. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento al Perú? Me imagino que la cultura incaica. Sí, también. Me gusta mucho encontrar una información sobre los incas, porque esto es también el tema muy misterio para nosotros, para los rusos. No sabemos mucho, sabemos solo mucha información sobre la historia de Europa o historia de Asia, pero no... Y para nosotros, ¿sabes? Para muchos de nosotros, no solo para todos, pero para una gente en nuestro país, América Latina y América en general es una región donde, Otra donde observación que te viven puedo hacer es, en el castellano hay el género, ¿sabes? Que es una región. una región, sí. Entonces siempre vamos a decir es una región. Entonces ustedes cuando no tienen género, entiendo que no sé si es verdad, pero no tienen en inglés por ejemplo no tiene género. A region es a region, no tiene género. Siempre es a region. En cambio en castellano es una región. Es una idea. Region, Región. region, ¿cómo dice? En, re- Región, sí, en castellano es región, pero siempre es una región. Entonces tú has una dicho región, sí. es un región. Vale, sí, Entonces es un siempre, problema siempre porque tenemos en mente el género de las palabras. sí, aquí es un problema que en ruso también tenemos los géneros para las palabras y para nosotros tenemos una palabra región. Y esta palabra es un género masculino. Masculino. Y Por eso la masculino, sí, confusión. sí, sí, confundo un poquitito Se llaman los aquí. falsos amigos, creo que es en idiomas, ¿no? Sí, 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 tenemos esto. Por ejemplo, ¿sabes? ¿Sabes? Tenemos la palabra mm, mm, arte, pero para nosotros arte es cuando, cuando tienes una... es como actuar.
puedo decir, ¿vale? Arte conecta con este tipo. Pero sé que en español esta palabra conecta con las pinturas o Claro, todas las artes, los en realidad, las artes plásticas en general, más que sí. la actuación, el teatro, que es otro arte, ¿no? Sí, 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 es curioso. Qué interesante que te interese lo de la historia, pero tu pregunta, la pregunta que has hecho en Quora va más por cómo nos llamamos entre nosotros, ¿no? Sí. Sí. Ah, ujú. No, no hay una manera de llamarnos entre nosotros, o sea, simplemente por el gentilicio del país, ¿no? Había una respuesta que te puso un señor ahí del Arca de Noé y se puso a divagar un poco. Sí. Sabes, tuve esta pregunta porque un tiempo antes leí un artículo sobre las relaciones entre el Perú y Bolivia. Y es curioso para mí que tu país y Bolivia tengan las dificultades en las relaciones bilaterales, porque siempre pensaba que mm, tienes, eh, tenéis una historia grande y historia con el periodo de la confederación entre tus países, sí. Pero en este artículo leí que los peruanos y los bolivianos tienen unos problemas en la historia que afectan negativamente a las relaciones que existen en hoy día. Y por eso, por ejemplo, Del Pacífico. la guerra pacífica, sí, sí, claro. Y por eso, de la comienzo de este tiempo, tengo un interés en las palabras que existen en el Perú, para describir otras poblaciones de otros países en América Ujú. Latina. No, Sé que no puedes usarlos y mucha gente no quiere usarlos porque ellos son negativos, mucho negativos, sí, muy negativos. Pero ellos existen y sé que ellos existen. Y esto es y tengo este interés. Sí, hay. porque en nuestra literatura no tenemos ninguna información sobre esta Ujú. parte de tu cultura. No puedo encontrar nada. Ya, Y ya. por eso esto es solo una oportunidad para Bueno, bueno, sí, sí, sí te encontrarnos. comprendo, ¿no? Mira, por ejemplo, en el Perú, en 1941 hubo la guerra con Ecuador. Sí, sé esto. Y Ujú. de esa época a los ecuatorianos les llamaban monos y a los Monos. peruanos gallinas. Pero es algo tan en desuso ahora que en el 90 se firmó el último tratado de paz con Ecuador y Sí, el comercio ahora es bastante fluido, así que no hay mayor Con Bolivia, efectivamente, estamos hablando de 1800, de la Guerra del Pacífico, donde Perú se claro. metió. Perú se metió Sí, porque la guerra verdad. era entre Bolivia y Chile. Perú se metió, Bolivia se fue de la guerra y terminó peleando. Al final decimos eso muy fácil, pero tú sabes que hay muchísimos intereses en medio, que ustedes lo Sí, verdad. analizan más allá del nacionalismo. Siempre las guerras son una cuestión económica, más que otra Verdad. cosa. Entonces, los pobres soldados que siempre mueren no tienen ni idea y jamás, ellos simplemente mueren, ¿no? Entonces, Ujú. tampoco hay, creo yo, actualmente algún tipo de rencilla en ese sentido, ¿no? Es más, yo creo que a pie de calle los nacionalismos y todas esas cuestiones están cada vez más en desuso, creo yo. En Algo, desuso significa que poco ellos uso. están cerrados. No, en desuso, que no se usa. En desuso. Vale. Ujú. Gracias. Sí. Sí. Porque, por ejemplo, todas las zonas de frontera, tú lo sabrás también, todas las zonas de frontera y los puertos
son en general zonas de mucho comercio, por un lado, Sí. y de mucho contrabando, por otro. Ujú. Eso no debe ser ajeno tampoco allá en Rusia, entiendo yo. Entonces, el comercio es muy fluido, el contrabando es más fluido todavía. Entre Sí. Bolivia y Perú, entre Argentina, Bolivia, Perú, o sea, es por ese lado. Entonces, si el comercio fluye, mira, lo demás no tiene mucha importancia. El problema con Bolivia, actualmente, si tú me preguntas, el Perú es un país andino, efectivamente, ¿no? Ujú. Pero la mayor parte de la población vive en la costa. La costa, tú ¿Verdad? lo sabes, Sí. es una franja del desierto apenas regada por algunos ríos, pero en general es desierto. Sí. El Perú históricamente ha sido una región andina. O sea, hablamos de Ujú. los incas, de todas las culturas pre-incas, etc. Sin embargo, en la modernidad ya no lo es. En la modernidad es un país donde la mayor parte de la Ujú. economía es costera. La Sí. sierra produce en el sentido de que hay grandes yacimientos mineros, gasíferos, y gran parte de los impuestos vienen de esa zona. Sin embargo, las zonas no son desarrolladas, son en general zonas muy pobres. Ujú. Sí, entiendo esta situación. Entonces, al ser zonas pobres, y la zona sur del Perú, que es la zona donde se desarrollaron los incas y las grandes culturas, también tienes que Ujú. entender que culturalmente el Perú sí se puede dividir entre costa y sierra. La cultura de la costa es Ujú. diferente a la cultura de la sierra. Y la cultura de la sierra está más cerca de la cultura boliviana, por ejemplo, Ujú. está más cerca un puneño de un boliviano que un puneño de un limeño, de Lima, la capital, ¿no? Ujú. Entonces, el tema con eso es que es un país. Entonces, lo peor que se puede hacer es fraccionarlo, dividirlo, ¿no? Dar pie o darle vía a los independentismos, por ejemplo. Es mi opinión, por supuesto. Habrá independentistas que piensen todo lo contrario, ¿no? Que piensen Sí. que es Ujú. mejor hacer un micropaís y que con eso van a estar mejor. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si la sierra se separa? Tienen los yacimientos de gas, tienen las minas y podrían hacer su país, ¿no? Ujú. Es un pensamiento Sí. que en blanco y negro podría funcionar para ellos. Sin embargo, Ujú. sin embargo, efectivamente tienen los yacimientos, tienen las minas y tienen una cantidad increíble de impuestos asignados para esas regiones. Y sin Ujú. embargo, año tras año no gastan ese presupuesto, año tras esas mismas regiones, con las autoridades elegidas por ellos mismos. No lo gastan, Ujú. se lo roban entre ellos y terminan presos sus autoridades por robarse el presupuesto, ¿no? Entonces, Ujú. Vale. entonces el independentismo, decir que siendo independientes vas a administrar mejor tus recursos o vas a tener más recursos, es una mentira, porque los recursos ya los tienes y la administración ya la tienes. Así que, ¿dónde está la diferencia? ¿No? Ujú. No hay diferencia en que te asignen 30.000 millones o 60.000 millones, porque igual solo gastas 5.000. Entonces, Sí, ¿dónde verdad. está? Ujú. ¿Dónde está? ¿No? El tema con Bolivia y los problemas son que Bolivia en el tiempo de Evo Morales ha influido mucho para que el sentimiento de separación crezca. Ah, vale. Ahora entiendo, sí. Entonces Ujú. hay mucho de eso, ¿no? Entonces, claro, tú Ujú. no puedes, eh, los países como países ya son independientes, tú no puedes permitir injerencias y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sin embargo, cuando tienes gente entrando, exacerbando ese sentimiento, va a haber problemas, ¿no? Ujú. Entonces, sumado a eso, el contrabando, sumado a eso, las rutas de narcotráfico, porque ¿qué más quisiera Bolivia? Tú sabes que Bolivia es un productor de cocaína. ¿Qué más quisiera ¿Verdad? Sí. Bolivia tener un corredor al Pacífico para sacar la coca por los barcos? sin Ujú. tener que Sí, sacarlo por tengo. avión a Sí. Venezuela, a Colombia y luego se vaya a Europa. Entonces es un tema, como Ujú. tú sabes, que estás estudiando política internacional, mucho más complejo. Al final tienes que ir a ver dónde está la plata. Follow the money, dicen en inglés, ¿no?
Entonces, el problema es ese. Y Sí. tú sabes que generas conflictos cuando te conviene que haya desorden, porque cuando hay desorden no hay Estado y la gente hace lo que quiere. Ese es el caso de México, el caso de Colombia, ¿no? Sí. Entonces en el Perú, menos mal, tenemos 30 años de cierta paz, cierta estabilidad, que no la tienen otras regiones. Entonces, eso es lo que podría decir. Entonces, sentimientos hacia otros países no tenemos. Ahora, tendrías que analizar más bien el efecto de si hay algún sentimiento en contra últimamente, a lo largo de todos los países. Es el sentimiento que ha provocado la masiva migración de venezolanos a todo el continente. Sí, he investigado sobre esta cuestión, sí. Entonces, eso, por ejemplo, sí tiene un efecto en las ciudades, en los países receptores, en contra muchas veces hacia los venezolanos, ¿no? Y lo ¿Verdad? interesante es que son chicos en sus 20s que han vivido toda su vida bajo la influencia de la ideología de Hugo Chávez. Han sido educados por Hugo Chávez, ¿no? Entonces han salido caminando de sus tierras. Imagínate, ¿no? O sea, estamos hablando de, parecen las migraciones de europeas. Tú sabes que la hambruna hizo que la gente se fuera caminando. Ustedes lo saben mejor que yo. Ahora eso lo estamos viendo. Los sirios, pero yo estoy hablando de América, has tenido gente caminando, arrastrando una ruedita de viaje con los hijos cargados en la espalda. Mujeres, familias. Yo lo he visto en la carretera panamericana. Es doloroso. Es doloroso. Gente que pide para comer. Entonces, aquí no hay bosques. El Perú, la costa es un desierto. Tú no puedes acercarte a un árbol a sacar nada. No hay nada que comer en la carretera. Y esa gente ha viajado por millones. Cuando llega a ese punto donde la gente pobre tiene que salir caminando, la gente que tiene medios ya tomó el avión hace años. La primera migración de venezolanos pudientes ya se fue hace años. Los profesionales venezolanos que pudieron migrar volaron, no jamás caminaron. Se fueron en avión con su pasaporte mientras había pasaportes. Y llegó a todos los países del mundo, llegó y se pudo acomodar trabajando. Hay historias de gente que era directora del hospital no sé qué de Caracas, que se acomodó siendo la institutriz de una familia pudiente en Perú. Porque no iba a conseguir trabajo de médico, porque tenía que validar documentos, tenía que hacer una serie de cosas y se fue de institutriz, de ama de llave, de empleado, de lo que sea. Pero esos tiempos pasaron. Ahora tienes gente que llega caminando y vende caramelos, vende algo en la calle. Entonces, ese es algo más actual. Esa situación es algo más actual que pudieras analizar en el contexto que tú me planteas, ¿no? De las relaciones entre los países y la cuestión visceral muchas veces. Por ejemplo, en Chile, el Chile pudiente, el Chile de clase media, detesta a los venezolanos, a los haitianos. Porque ha llegado a cambiarles la cara de las ciudades, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tú lo lees en Quora, lo lees en otras redes sociales. La gente que está cansada de que haya aumentado la delincuencia. Pero lo que pasa es que también es una percepción, ¿no? O sea, aumenta la delincuencia efectivamente en Chile, por ejemplo, y la gente que lo sufre no la han robado. Lo que pasa es que tú sabes que la prensa se encarga de que si hay un robo violento, te lo pasa toda la semana. Pero es un robo y ha sido un spot, ¿no? Ha sido un punto esporádico, pero en fin, le conviene aumentar este ambiente de zozobra porque también, como lo sabes, los medios de comunicación comunican lo que a alguien le conviene. Entonces, igual que las guerras. Igual follow the money. Sí. Entonces, el comentario que te hago, como tenías una sola pregunta, me pareció interesante. Se ve que hay un interés legítimo, pero si algo te puedo comentar es eso, ¿no? O sea, más allá de las cuestiones entre países ya establecidos, un efecto en la sociología, ¿no? En la antropología de nuestros países ahora ha tenido este asunto, ¿no? El tema de los venezolanos migrando. Por ejemplo, aquí ahora hubo un partido en el Estadio Nacional por las eliminatorias del Mundial de Fútbol. Y la nota curiosa fueron los niños
peruanos de padres venezolanos cantando el himno nacional del Perú en el partido entre Perú y Venezuela. Porque esos niños, porque han llegado millones, o sea, la cantidad de venezolanos que han llegado son millones. Tú sabes que la gente más pobre tiene más hijos. Ellos son pobres entre los pobres. O sea, los peruanos ya no pedían en los semáforos, porque la economía mejoró. Ahora quienes piden son venezolanos y colombianos. Y ya no había mucha gente que pedía en las calles. Ahora empieza a verlo nuevamente, porque claro, tenemos una mareada de gente que ha venido huyendo, caminando. Eso es brutal. Pero esa gente consigue algún trabajo, logra acomodarse, tiene sus hijos van a escuelas peruanas y cantan el himno peruano cuando ven al equipo jugando, ¿no? Eso me parece más actual. Es un punto de vista, ¿no? Luego la historia del Perú es muy interesante, pues, ¿no? Porque el Perú ha sido un imperio, luego ha sido un virreinato. ¿Verdad? Entonces, por años hemos sufrido malas administraciones, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico, después de la Guerra de Independencia, luego la Guerra del Pacífico, lo que se trató de hacer con el Perú fue hacer un país dependiente de, ¿no? Entonces yo soy de la opinión de que la independencia fue un mal negocio. Es mi opinión. Un mal negocio. ¿Qué lo significa? Mal negocio. Mal de malo. Bad. Es que yo hablo también inglés, por eso lo trato de relacionar. Malo. Malo. No bueno. Vale, malo. Sí, ¿verdad? Sí. Fue un mal negocio. Sí. En mi opinión, fue un mal negocio. ¿Por qué? Porque después vino la Guerra del Pacífico, después se endeudó el Perú, siguió pagando y en general no prosperó como pudo haber prosperado. Porque era un virreinato muy rico. ¿Sí? Entonces, nos quedan apenas 10 minutos, Mijail. Si gustas te enlazo un nuevo link y podemos continuar, si te parece. Sí, podemos. Sí. Dale. Ahora que acabe, lo enlazamos nuevamente. Entonces te decía, para mí fue un mal negocio, pero ocurre algo que es un hecho consumado, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer. Simplemente es eso, es estudiar qué pasó, entenderlo, mirarlo y ya. Lo que sí puede hacer el Perú es seguir adelante, ¿no? Tratar de seguir adelante y mirarse en el espejo de los países vecinos. No con un sentido de rencillas, ni mucho menos, sino mirarse en el espejo de qué se hizo y qué no se debe hacer aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero liberal, en el sentido de no socialista. Lo que en el Perú sería un socialdemócrata europeo. Lo que pasa es que en el Perú nos tendemos a polarizarnos, ¿no? Eres de izquierda, eres de derecha. Sí, verdad, sí. Ahora sé que en tu país están muchos conflictos internos, sí, después de las acciones con José Pedro Castillo. Tengo razón que estos conflictos internos también conectan con la diferencia entre la parte de la población izquierda y derecha, ¿sí? ¿Verdad? Correcto. Sí. Sí, adelante. Sí. Bueno, puedes seguir. No, es que efectivamente en el Perú hay la división entre derecha e izquierda. Ya he venido a entenderlo. Sí. Porque cuando tú estás aquí, en tu país, en tu círculo, ves una cosa, ¿no? Dices derecha, izquierda y entiendes a qué se refieren. Sin embargo, por ejemplo, cuando ves en Estados Unidos, dicen derecha, izquierda, no dejan de ser pro mercado, no dejan de hacer negocios, simplemente dan más o menos recursos del Estado a tal o cual sector, pero siguen siendo lo mismo. Y aquí se polariza tanto que, por ejemplo, la izquierda tiene como modelo, es lo que yo entiendo, ya puedo estar totalmente equivocado, pero después de años de tratar de entender a mis amigos, tengo amigos, por supuesto, que son de izquierda, la diferencia estriba en que el ideal para ellos es algo que no existe.
Ujú. Es decir, una sociedad sin clases donde todos puedan vivir bien y el Estado se ocupe de proveerlos. ¿Ok? Ujú. Eso no Sí, existe. entiendo. No existe, te dicen, Rusia funcionó, pero no los dejaron y no sé qué. Mi hermano, eso jamás funcionó porque iba a colapsar tarde o temprano, porque la gente tiene sus ambiciones. La gente no quiere que le digan qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. La gente quiere ver si progresa y ver cómo le va. Digo yo. En unas veces. Dígame, dime. En unas veces, porque cuando hablamos de nuestro país, de nuestra historia de Unión Soviética, aquí pienso que existía otros problemas que eran más principales que esto, porque en Unión Soviética era una educación otra, ¿sí? Otra, otros vistas a la vida. La gente era más um, no sé cómo expresarlo, pero la gente no era muy individual, ¿sí? Y por eso el problema, el más principal aquí era la política en economía y la política en general, ¿sí? Porque Unión Soviética no puso a promover la política y economía buena. Y la política en las relaciones internacionales buena también. Nos faltamos esta cosa, nos perdemos esto. Y por eso tenemos esta situación en que vivimos ahora, sí. Sí, pero por eso, es que ya te digo, o sea, es algo que no existe. Ellos dicen, hubiera funcionado, pero no funcionó. Ay, sí, por desgracia es verdad. Ujú. Es lo mismo que nos dicen, pero Cuba funcionaría si Estados Unidos no le pusiera el bloqueo. Te dicen eso. Sí, pero ¿quién le vende la carne a Cuba? ¿Quién le vende los pollos a Cuba? Es Estados Unidos. Entonces, Sí. no es cierto. ¿No? Entonces, ese es un tema, ¿no? Ellos dicen, debería ser así, podría ser así, solo que no lo dejan funcionar. Entonces, del otro Ujú. lado, porque claro, como tú bien dices, no eran individualistas porque salían de una situación de cero. Rusia en esa época era un país rural. Gracias a todo el Ujú. trabajo de la Unión Soviética empezaron a haber ciudades, grandes complejos, fábricas, la gente tenía algo mejor, ¿no? En los tiempos de los zares había esclavos. Ujú. Entonces, pasar de eso a tener un trabajo, a vivir en una ciudad, tener ciertas comodidades, tú aguantabas todo con tal de estar mejor que ser esclavo. ¿No? Así lo veo Sí. yo desde mi lado. Pero claro, pero eso no funciona porque es una economía controlada, centralizada. Alguien debe decidir. Y no va a decidir bien porque las élites siempre van a corromperse. Tiene sus intereses. Entonces, ese es, Sí. ese es un lado, ¿ya? Pero te dicen, no, esto sí hubiera funcionado y sí puede funcionar. El Estado sí es capaz de hacerlo bien, ¿ya? Pero nosotros le Ujú. decimos, eso no existe nunca y teóricamente, claro que funciona, hombre, teóricamente, por supuesto, ¿no? Yo les digo, Sí. es una esfera perfecta. Lo que tú adoras es una esfera perfecta, pero no existe, no se puede Ujú. crear, no se puede mantener. No, ¿ok? Y del Ujú. otro Sí. lado están el otro extremo que dice, mira, cero Estado, no debería existir el Estado en lo más mínimo, el privado que lo haga todo. Eso tampoco es verdad, porque si tú dejas a la gente hacer y deshacer, va a abusar. Eso es lo más normal del mundo. Entonces, el Ujú. punto medio es algo donde existe un Estado que controle, que ayude, que promueva. Europa es totalmente controla. No pueden fusionarse dos empresas si no dan la autorización a la Comunidad Europea. Lo mismo en Estados Unidos. No puedes hacer una gran Ujú. compra si no se... Ese es el Estado funcionando, pues. Porque tiene que evitar posiciones de dominio. Me explico, ¿no? Entonces, en esos dos brazos, Entiendo. en esos dos extremos, lo que pasa es que tienes de un lado acá a un Evo Morales, haciendo su Ujú. Estado plurinacional boliviano, a un Rafael Sí, es Correa, verdad. y quebrando los Ujú. países, ¿ah? El problema viene en que quiebran los países.
Bolivia sin reservas internacionales. Tú, entiendo, estudias eso. O sea, los números son los números. Muy bonita tu idea, pero has quebrado al país. No tienes ahorros. Tu moneda no vale. Ecuador lo mismo. Tienes que dolarizar. Venezuela. Tienes que comprar gasolina. O sea, me explico, ¿no? Mijail, Sí. ¿cómo se pronuncia tu nombre en ruso? Mikhail. Ah, sí, vos. Mikhail Popov es mi nombre grande, pero mi nombre pequeño es Misha o no sé, muchas opciones. En español sé que puedo nombrarme Miguel, por ejemplo. Ah, Mijail es de Miguel. Mira tú. Sí. Ah, mira, tú no lo sabías. Yo tengo un primo que se llama, le pusieron de nombre Mijail. Muy interesante. Sí, sí, sí. Pero es Miguel. Mira, no lo sabía. No lo Sí, sabía. es verdad. Qué curioso. Claro, claro, claro. Estábamos conversando de la diferencia entre derecha e izquierda aquí y por qué eso nos trae ciertos problemas, ¿no? Y aquí Sí. todavía, todavía se tiene esa dicotomía casi, ¿no? O sea, pero sabes, reitero, tú que estás estudiando política internacional te habrás dado cuenta, porque eso es algo que leo constantemente, que el mundo en general se está polarizando. ¿Verdad? Sí. ¿No? Hablan de Le Pen, creo que en Francia hay muchos países ultraderechistas contra otros que parecen ser muy, muy tirados a la izquierda. Hasta Pedro Sánchez en España le dicen que es muy a la izquierda, ¿no? Entonces, es curioso porque se habla también que la historia es muy pendular, ¿no? O sea, vamos mirando de un lado al otro. El problema, desgraciadamente, es cuando en medio muere mucha gente, pues, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho el cambio en la China. Yo tengo una parte de China. Mi abuelo es chino, nacido en el Perú. Interesante. Los papás de mi abuelo salieron de la China alrededor de los primeros años de 1900. 900, sí. Fue la segunda migración china en el Perú. Ah, de veras, justo estaba, justo ahora que mencionas el Perú, me permito, este es un libro que se llama Los Incas, de Franklin Peace. Vale, ¿puedo escribir el nombre de este libro? Sí, puedo. Los Incas, por supuesto, solo los Incas. Los Incas. Los Incas. Ajá. El autor es Franklin Peace, creo que es Goyeneche, su nombre es Su nombre es de oligarca, ¿ya? Porque es otra de las cuestiones que la gente no se da cuenta, ¿ya? Toda la historia a lo largo del tiempo del mundo la ha escrito la oligarquía, porque es la gente que tenía tiempo para escribir. Gente que tenía tiempo, educación para ponerse a escribir. El hombre que cargaba carbón jamás escribía, lógicamente. Tenía ideas muy bonitas, pero jamás escribía. Marx mismo tenía que haber tenido tiempos. Le achacan que era un oligarca. Hombre, ¿quién más tiene tiempo de pasarse la vida pensando y escribiendo? O sea, tampoco es una crítica muy válida. Pero es algo que la gente no es como los que dicen, yo he reencarnado, soy la reencarnación. ¿De qué? Yo he reencarnado porque yo era una princesa, te dicen. ¿Y por qué nunca es la que sacaba el agua, la que limpiaba el baño? Tú has visto, ¿no? Los que reencarnan nunca son el que cuidaba a los cerdos. Siempre es un príncipe, un caballero. No tengo el nombre completo, es García Irigoyen, creo que es. Henry Prince García Irigoyen. Vale. Pero es Muchas gracias. Los Incas de Franklin Peace, un libro muy, muy cortito, muy fácil de leer, pero que te abre un poco la historia en general de los Incas, que tú sabes que vamos mirando un poco, vamos cambiando de tema, porque el tema de los Incas, y este es otro que te quiero recomendar, se llama El espía del Inca, acá. Espía del... Espía del Inca. Sí, este es un libro, mira, es gordito, ¿ah? Es gordito. Asumare, A su madre, soy muy peruano. Sí.
Sí, porque trato de aprender las palabras peruanas. Sí, sí, Quiero, sí. trato de encontrarlos y aprenderlos, sí. Sí. Sé unos. Este libro es también muy interesante, pero personalmente es uno de mis libros favoritos ahora que lo he leído. Ujú, Tiene pasajes, no te voy a hacer spoiler, ya me gustaría que lo leas, pero tiene pasajes sí. muy, muy interesantes. No te voy a contar nada más del libro, pero es sumamente interesante. Ujú. Imagínate, Muchísimas gracias, yo sí. tengo entre mis autores favoritos a Saramago, José Saramago, Ajá. en español, ha sido Nobel. Eh, lo Ujú, tengo arriba de Vargas Llosa, por ejemplo, que también he leído mucho, que también es Nobel, es peruano. Pero este libro sí. es increíble, es muy, muy bueno. Y sobre si te gusta la Ujú. historia, ¿no? Si te gusta la historia Me gusta y la mucho. historia del Ujú. Perú, te va a fascinar. Es muy, pero muy bueno. Ya me escribes luego qué te pareció el libro. Muchísimas Nos gracias. reunimos otra vez, Una hombre, vez con más, sí. gusto. Entonces, te decía, la historia del Perú tiene algo que es que no tenían escritura. Ujú. Entonces, como no tenían escritura, los incas no tenían escritura. Sí, verdad. Los mayas se dice que tenían como sus iconografías, no sé, ¿no? No, realmente sé muy poco de ellos, Ujú. pero por lo menos escribían, ¿no? Y hay códices que escribían. Pero al no tener una escritura, eso los aleja de ser un gran imperio, Ujú. ¿ya? Ese es mi punto de vista. Entonces tú pones los romanos, el camino romano y el latín como lengua franca. Ujú. Entonces, y escribían, ¿no? Entonces, esto Ujú. marca una gran diferencia. Los incas tenían sus caminos, toda la organización que quieras, porque la Sí, organización no es verdad. tan difícil. O sea, tienes un ejército, ya ganaste. O sea, llegas a cualquier lado con tu ejército, no hay más, pues, ¿no? O sea, pero, Ujú. ¿cómo transmites la cultura? ¿Cómo haces que la gente pueda progresar y esos conocimientos no sean solo de una élite? Eso marca una diferencia enorme, enorme, enorme. Desde mi punto de vista, ahora que estamos, pues una conversación, ¿no? Es lo que diferencia a los judíos. Los judíos enfatizan que sus niños sepan leer la Torah si quieres, pero que sepan leer. Y que sus niñas sepan leer. Solo eso, solo eso marca una diferencia enorme. Ujú, ujú. Porque los Vale, obligas a sí. leer, a estudiar. ¿Ves? Y por Ujú. eso es que todos sus cuentos han sobrevivido hasta ahora, porque son una historia, un ejemplo de marketing exitoso, pero increíble, ¿ah? O sea, la religión con un buen marketing es la que ha perdurado hasta ahora. Una historia fantástica, robada, pero transmitida, Ajá. perdura. Toda la tradición judio-cristiana es una historia de marketing, Sí, pienso que es la verdad. Ujú. ¿no? Entonces, volviendo a los incas y al Perú, te sugiero estos dos libros. María Rostorovsky es una, no sé, yo realmente no sé si fue rusa ¿Puedes, por favor, repetir su nombre? María Rostorovsky. Ostrowski. Debe ser rusa. Ajá. Puede ser. Puede ser de país eslávico. Sí. No sé. María Rostorovsky es... Yo he leído algo de ello, estoy mintiendo porque he leído algún artículo de ella, pero libros de ella no tengo. No, no Ujú, tengo libros de ella, pero por fuentes intermedias es una mujer que aquí en el Perú es sumamente respetada por todo lo que ha hecho. Ha escrito sobre el Perú, ha investigado y es muy interesante. ujú. Tengo pendiente leer sobre ella también, ¿no? Estamos hablando de arqueología, de historia hacia atrás, pues, ¿no? Eso me Sí, gustaría sugerirte. Entonces, como te digo, sí, como perfecto. civilización el Perú, todo lo que quieras, pero no tenían escritura. Entonces, por ahí ya tenemos problemas, ¿no? Luego toda su organización se basaba en la fuerza, o sea, no hay manera, pues, o sea, por eso es que cuando llegaron los españoles pudieron conquistarlos tan fácilmente. O sea, tú Ujú. no puedes tener un pueblo sometido, infeliz, y pretender que no te va a traicionar, pues. Eso es ridículo.
Sí. O sea, Ujú. a la primera oportunidad te va a traicionar. Habían 160 españoles en la conquista. 160. Ujú. 160. Son 4 salones de colegio, ¿no? Sí, es O, verdad. o Ujú. sea, si tú te pones a pensar y decir, el imperio que cayó a manos de 160 fulanos. Mira, tan imperio no era, ¿no? Un imperio con la población más de 20 millones, como Hay, yo hay- sé. hay Sí. diferencias, pueden ser 10, pueden ser 8, no importa, ya, era 1 millón. Es imposible Ujú. que caiga contra 160 fulanos. Por más armas que tengan, ¿ah? O sea, tú me dices, no, las armas, hazme el favor, les tiras cada uno de los indios una piedra y ya no hay 160. Con un cuchillo, una lanza, lo que quieras. O sea, no hay manera. Además, los incas sabían que ya habían llegado, tenían una red de espías, tenían los caminos del Inca, tenían una red de informantes que hacían que supieran exactamente cuántos eran, quiénes que traían. Ujú. Y tú sabes perfectamente que todas las élites saben que toda la religión es magia. Entonces sabían que ellos sabían perfectamente que ellos no eran hijos del sol y que los otros tampoco eran dioses. Así que Ujú. toda la historia es una suma de ridículos, ¿no? La historia formal, la historia oficial siempre es una suma de ridículos. Sí, sí, es verdad. Ujú. Entonces, Mijail, Sí. te felicito, me congratulo, me da gusto el interés que tengas por el Perú, que llegues a ser un diplomático, en fin. Es muy interesante efectivamente y los tiros están encaminados para esta zona, ¿no? Para esta zona y para África. Tanto China como Rusia están haciendo lo que tienen que hacer como potencias que son, ¿no? O sea, la China está que compra, entre comillas, a África a punta de créditos, así que y está haciendo Ujú. bien. Sí. Nada que Muchos objetar. proyectos de infraestructura, por ejemplo, también. Nada que objetar, es lo que hablábamos hace un rato. Los romanos con sus caminos, los incas con sus caminos. Si no hay caminos, no hay comercio. Si no hay Sí, comercio, la gente no está contenta porque no tiene dinero. Y tienes sí. revuelta sobre revuelta. Ujú. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces es tan sencillo como eso. Con el idioma, yo sé que en la China prefieren el español porque es más sencillo, porque fonéticamente es más sencillo también. Ah, vale. Ajá. Tú lo lees y ya sabes cómo va a sonar. Con el inglés no es así, con el ruso peor, pues, ¿no? Porque ese alfabeto, pues, para uno no entrenado, eso es imposible. Lo mismo el coreano, el chino, el japonés, o sea, eso es muy difícil. En cambio, el castellano, tú lo lees y aunque esté mal pronunciado, pero te van a entender. Con el inglés no, hay 5 maneras de leer la A, es un sufrimiento, pues no, es más de memoria, pero te acostumbras practicando. Supongo que ustedes también estudian inglés, aparte de español, ¿o cómo es tu caso? Sí, aprendo inglés también, pero para mí, ¿sabes? Empecé a aprender inglés desde mi primer grado en la escuela ah, y hasta este momento. Ah, y español empecé a estudiar, empecé a aprender solo desde el momento de la aprobación a la universidad aquí. Ah, y es curioso que ahora mis conocimientos en español sean más, sean mejor que mis conocimientos en inglés. Porque, por Otra, ejemplo, otra un cuestión es, problema aquí, otra cuestión es el, ¿sí? el género y el número. Porque en Ah, español es género y número. Dices, mis conocimientos sea mejor. Y mis conocimientos es sean plural, mejor, sean. sean mejor. Es Sí, algo que sí, te vas a ir sean mejor, lo acostumbrando. siento. Sí, sean mejor, lo siento ¿Te ha mucho. sorprendido? No, Ah, tampoco es. Otra cuestión que en castellano, en inglés dicen sorry para todo, ¿no? I'm sorry, es como lo lamento, lo siento. En castellano es lo siento es muy, muy formal ya. Y tampoco hace falta disculparse tanto. mm, no sé, ¿piensas que español es más formal, castellano es más formal que inglés? No, O no, lo no? digo porque dices lo siento, dijiste. Es como Ah, disculparse.
Sí, he leído unos diálogos durante mi aprendizaje español. Ah, tiene que haber sido formal, lógicamente. Y- es muy formal, vale. ¿Y qué es más informal? Perdóname o discúlpame. 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 Ajá, Sí, vale. disculpa, pero no se Discúlpame es usa, más... es más informal, ajá. sí. Es más, hay una expresión aquí que dicen, cuando tú dices, perdóname, ¿ok? Tú dices, Ajá. en inglés es I beg your pardon, ¿no? Es formal. Mm. Es perdóname. Aquí te dicen, algunas personas te dicen, perdón solo da el Señor, Sí. por el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, como que fuera demasiado, ¿no? ¿Para qué pides perdón, no? Ujú. Discúlpame, nada, basta. Pero finalmente eso depende del contexto y tal, ¿no? Pero es curioso, sí. Ahora te sorprendió que que tuvieras la facilidad para el español. Sí, pienso que en general español es más fácil para mí que inglés. Y pienso que esto conecta con, ah, con una cosa muy curiosa que el ruso, esto es solo mi opinión, que el ruso como la lengua y español tiene muchas similaridades, ¿sí? Por ejemplo, la pronunciación. Porque sabemos que en español, cuando sea la palabra, por ejemplo, ese, tienes que pronunciarlo como ese. Y en ruso también este existe. Cuando ves la palabra B, por ejemplo, B, empiezas a decir B. Y esto es todo. No tenemos muchísimas, puedo decir, uh, casos Contextuales, ¿no? cuando Donde debe es... ser contextual o cambia. El inglés es así, ¿no? Sí, 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 inglés es... por eso es horrible para mí. Aprender todas estos casos cuando dices esto, en otros dices otro. ¿Por qué? Sí. ¿Para qué existen muchas estas diferencias? Y por eso español es más cómodo para nosotros en este camino. También, como español, en ruso tiene el género. Sí, pero en ruso tenemos tres géneros: masculino, femenino y yo no sé cómo nombrarlo en español, pero mm, Es neutro. me- me- medi- mediano, puedo decir. Neutro. Neutro, sin Neutro. género. Sin género. No, no, esto también es género. Y por eso tenemos tres géneros en nuestra lengua. Ya, ya, ya. Y esto también es el problema para nosotros cuando aprendemos español, Mm. porque, por ejemplo, las palabras que son neutras en ruso pueden ser, por ejemplo, femenino o masculino en español. Y esto también es el problema para nosotros para recordar todas estas palabras. Sí. Esto es una razón y otra razón es que, porque español es más fácil para mí, uh, esto es mis profesores en la universidad. Porque mi primer profesor es una persona muy interesante, muy... no sé cómo nombrarlo. Me gusta su camino a aprender, cómo podemos aprender español. Y por eso ahora, por ejemplo, sé la gramática española más mejor que inglés. En inglés no sé cómo funcionan los tiempos, por ejemplo, pero en español es más fácil para mí. No sé todos, por ejemplo, los casos de subjuntivo. Aquí tengo unos problemas. Pero en otras cosas esto es más fácil para mí que los tiempos perfectos en inglés, que yo no puedo entender después de no sé cuántos años, después de más de 15 años de aprenderlo, sí. No, Sí, 15, pero como en todo hay que practicar, ¿no? Yo hablo inglés, pero no a nivel usuario, ¿no? No a nivel sí, profesional. entiendo.
Sí, entiendo. Eh, Muy bien, Mijail. ¿Y cuánto te falta para terminar tu carrera? Ah, ¿Me preguntas darte mi correo No, no, electrónico? no, Sí. tu carrera, lo que estás estudiando. Carrera. Correo. Career, tu profesión, lo que estás estudiando en la universidad, ¿no? Sí, estoy en la universidad. ¿Cuántos son? Ah, ¿5 años de estudios? ah, um, Tenemos dos partes. El primer parte dura 4 años y la segunda parte 2. Sí. Ya, ya. Después, la segunda parte no es necesario, pero esto es muy difícil encontrar algún trabajo sin esta segunda parte, ¿vale? Y por eso espero que después de estos 6 años tendré la oportunidad para conectar mi vida con la embajada Rusia en el Perú. Trato a conectar con ellos, pero es un problema. Ellos no quieren darme las respuestas en unas veces, sí. Uh, pero espero que todo sea bien. Ahora trato de hacer algo a este Bueno, camino. bueno, sí, Y, sí. Yo entiendo que la carrera diplomática es sumamente competitiva y muy difícil. Sí, sí. eso lo entiendo. De hecho, aquí la academia diplomática es muy, pero que muy difícil. Es muy costosa también porque tienes que estudiar otra vez. Primero tienes que tener una profesión completa. Después aplicas a la academia diplomática. Y son exámenes sumamente rigurosos, de un nivel de cultura altísimo, pero no alto, altísimo. Un nivel de Ujú. idiomas también altísimo. Y lo mismo que los escritores, tienes que tener tiempo y dinero para simplemente dedicarte a estudiar. Ujú. Sí, ahí debe ser algo así, porque la cultura y la tradición rusa es mucho más grande que la peruana, por supuesto, y debe ser mucho más difícil. Entonces, te deseo la mejor de las suertes. Eh, y bueno, yo estoy disponible para cuando gustes, nos conectamos. Me encanta conversar. Me Otro día encanta. tocaremos temas más densos, porque por ejemplo, Sí, queda en el tintero preguntarte sobre claramente el tema de la guerra, cómo lo está viviendo un joven como tú, por ejemplo, que está sí. estudiando y cuál es su visión sobre este tema. ¿Sabes, Sin esperaba esta pregunta? No, pero no te la voy a hacer porque hay un tema muy, muy complicado precisamente por tu posición, y es que yo tengo amigos, por ejemplo, que trabajan en el Poder Judicial y Ujú, ellos no pueden dar públicamente ninguna opinión, entiendo, sí. ¿no? Y alguien que trabaje en el servicio diplomático tampoco puede dar públicamente una opinión. Y ahora que sé que tú estás en esta carrera, tampoco puedes dar públicamente una opinión. Eso es algo que ya deberías saber, imagino yo, entiendo. Así que no te voy a preguntar. Si fueras carpintero, hablaríamos un poco de arte quizá y te preguntaría tu opinión, pero no es el caso. Incluso siendo carpintero también puedes tener algún tipo de problemas por dar una opinión, así que no es algo que haré, no te preocupes. Sí. Eh, me interesa, podemos conversar de muchas otras cosas. Por ejemplo, yo tenía un cliente que exportaba fruta a Rusia y tan pronto abrió el conflicto, me dice, me quedé sin clientes. No podía exportar a Rusia. Y ¿A luego Rusia o de Rusia? hacia Rusia, de Perú hacia Hacia Rusia. Rusia. A Sí, Rusia. No podía exportar a Rusia. sí. Export to Ajá. Russia. Entonces, Sí. pero pasado el tiempo creo que han hecho triangulación con Holanda, no sé cómo ha sido, pero al final el comercio no se ha detenido. Entonces, esa es un poco, entiendo yo, la situación en Rusia. O sea, la vida sigue prácticamente normal. En Moscú, por lo menos,
sigue prácticamente normal. O sea, no hay mayor efecto, digamos, ¿no? Eso es lo que entiendo por este conocido. Entonces, como te repito, no hace falta, no te voy a poner en compromiso. Es algo bien complicado. Lo que sí, quizá en una próxima nos podemos reunir a ver cómo es que sigues viendo el tema latinoamericano, porque es muy interesante, fíjate, la gente que estudia negocios internacionales, diplomacia, ese tipo de temas, lo que me gusta es que la visión que deben tener de las cosas debe escapar el corto plazo y debe escapar de las fronteras, ¿no? Tienen que ver Ujú. temas mucho más macro. Lo de Xi Jinping, por ejemplo, es alucinante, ¿no? Es una cosa que me gustaría conversar con alguien que tenga esa visión porque tengo una imagen en la cabeza y no sé, me gustaría tu opinión. Es él sentado en el Congreso ¿no? Sentado como uno más, Ujú. porque por supuesto tiene su escaño ahí, pero a su derecha o a su izquierda retiraban al anterior presidente del partido, ¿no? Lo sacaban los guardias. O sea, Ajá. ¿esa imagen la tienes en la mente? ¿Te acuerdas? Am, mm, ah, ¿Sabes? Ahora am, no he entendido exacto tu pregunta. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Te recuerdas a Xi Jinping en un congreso del partido, me parece? Del partido chino. Ajá. Ya, él está Sí. sentado. Y el que fue Ajá. el anterior presidente, un Ujú. señor mayor, estaba a su lado y lo retiraron de la reunión. Lo retiraron unos guardias. No sé si recuerdas. Ah, em, Tu pregunta es sobre el chino y eh, ah, mm, la situación de su mm, visita a los Estados Unidos, un poco antes o no. No, eso ha sido antes. Esa imagen es anterior. Es anterior, es anterior. Pues no te preocupes. Pero bueno, te decía, me interesa mucho tu visión de cómo estás viendo todos estos procesos. Aquí en Latinoamérica, ya dado que te interesa lo de Latinoamérica, sabes que en Ecuador acaba de ganar de presidente Noboa, Noboa hijo. Ajá, sí. He entendido algo sobre esto. Ajá. Sí. Él es hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador que Ujú. había postulado antes. O sea, el padre había postulado 4 o 5 veces antes, nunca ganó, y ahora ha ganado el hijo, Ajá. con un giro a la derecha, Ujú. ganándole a los correístas. Correístas, ¿qué lo significa? Es que el presidente anterior, Rafael Correa, era Ah, del ala verdad. izquierda. Rafael Correa, Sí, junto con Evo Morales, junto con Lula da sí, sí. Silva, junto con Hugo Chávez, ¿no? Junto con los Ujú. Kirchner de Argentina, formaban lo que se veía como la corriente socialista en Latinoamérica. Ujú. Sí, Y eso está cambiando, ¿no? verdad. Entonces, Sí. dado que sigues el tema latinoamericano, me gustaría quizá en algún momento cómo está siguiendo esta evolución. Ujú. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? Debe ser una cosa muy exótica simplemente, ¿no? Porque está tan lejos. Sí, en unas veces esto es muy exótico, pero ahora, sabemos, ahora nuestro país está en una situación cuando tenemos que cambiar nuestra política exterior, sí, y por eso sí vamos a compararlo, podremos ver que unos años pasados puede ser, no sé, 15 años pasados antes de los eventos en Crimea, por ejemplo, nuestra política exterior estaba conectada mucho con las regiones de Europa y solo Estados Unidos, ¿sí?
Pero ahora no podemos tener en general las negociaciones, ¿sí? Entre Rusia y Europa. Y por eso ahora, por ejemplo, en nuestras televisiones, tenemos más programas sobre América Latina, sobre África y particularmente sobre Asia, porque en Asia existe India y China, que ahora son nuestros aliados de nuestro país. Pero he escuchado un poco antes una información que nuestro gobierno ahora empezó el proyecto de la construcción de de las empresas en Bolivia, por ejemplo, y por eso empezamos a hacer algo en esta región, porque después del colapso de Unión Soviética, no salimos desde América Latina, desde África, desde todas las regiones del mundo. Y por eso solo ahora empezamos a hacer algo, porque ahora es necesario para nosotros. Es necesario para tener unas conexiones. Si no podemos, como cada país, no podemos vivir solo y sin otro mundo. Tenemos que tener un mercado, unas conexiones, sí. Y por eso América Latina ahora es una región que se hace más y más importante para nuestra economía, para nuestra vida política y para nosotros como los estudiantes, ¿sí? Lo puedo ver esto en mi facultad, por ejemplo, ¿sí? Sabes, en mi facultad tenemos cuatro partes que puedes aprender. Y uno de ellos es los problemas regionales. Y en este parte también divida a cuatro partes. Un parte es toda la región de América en general, sí, América Norte y Sur. Otro es esto es Europa. Tercero es Asia y cuarto es los países como Saudi Arabia, Irán y etcétera, ¿sí? Y por eso puedo comparar que, por ejemplo, en unos años pasados, el número de los estudiantes que iban a parte de América fue menos y fue menos que ahora, puedo decir, sí. Ahora muchísima gente van a estudiar algo sobre América. Y es curiosamente que, sabes, en nuestra facultad solo 2 personas van a aprender algo sobre Europa. Solo 2 personas. Bueno, Esto es que es increíble para nosotros. Sí. No, es significativo Sí. por la circunstancia, pues, ¿no? Sí. Bueno, Mijail, reiterarte mi ofrecimiento, coordinamos y nos podemos reunir en cualquier otro momento. Y nada, Sí. espero que haya sido productivo para ti conversar. Ha sido un gusto para mí también. Y Sí, me gustaba mucho, sí. quedo atento a cualquier comunicación y ver tu participación en Quora. Siempre es un gusto. Sí, Muy bien. sí. Ahora voy a participar más en Quora. Ahora, pero porque ahora tengo muchas otros problemas que tengo que resolver y después de esto voy a hacer, espero más en Quora. Sí. No, hombre, la mejor de las suertes. Hasta otra ocasión. Gracias. Adiós, Gustavo, mucho. Adiós. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego.